Aquí estamos otra vez, por la gracia de Yeshua, en Polvo y Miseria. Un espacio a donde, por la gracia, hablamos de todos los aspectos que el Espíritu Santo nos inspira a hablar, desde una perspectiva bíblica, de acuerdo a la sana doctrina. Y hoy tenemos un tema muy importante, basado en el Salmo 94, versículo 20, y le doy lectura y enseguida pues le daremos título y haremos la presentación del amado que se encuentra aquí muy contento. Salmo 94, 20 dice así: ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley? Luis, este versículo llegó hace 3-4 días con relación a un tema que tú y yo siempre hablamos y que lo hablamos en la medida que nos permite predicar el Evangelio del Maestro. El mal legalizado es lo que estamos viendo. Esto pertenece a la agenda satánica, luciferina, la legalización del mal. ¿Cómo estás, Luis? Bendecido por Dios, porque pues varias cosas en esta semana de descanso han tenido dirección de Él, respuesta de Él, Dios bueno y Dios poderoso en todos los días de la vida, no nada más ciertas fechas. Interesante el tema de hoy porque ¿Cómo es posible que estemos presenciando ante nuestros ojos la legalización del mal? Pongo un ejemplo. Casamientos y adopción de hijos entre homosexuales. Tema delicado. Otro, eutanasia. Otro, bueno, dice. Sí, el tema es interesante porque esto nos marca una buena señal de los últimos tiempos. Los tiempos realmente se están acabando, la gracia se está terminando, este periodo de gracia, casi de los últimos llamados, mientras sigamos en esta tierra. Que los que escuchen esta grabación levanten sus ojos al cielo, confiesen con su boca que se arrepienten de sus pecados y que buscan la presencia de Yeshua en su vida. Es la única oportunidad de salvación, porque empezando con ese primer punto de la legalización Por poner un ejemplo, o sea, como en los días de Noé, ¿no? Sí, ese es el punto de partida, que a lo mejor para nuestra generación puede parecer como que el matrimonios entre hombres y mujeres, entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, puede ser como que apenas un tema reciente, pero realmente no. Normal, mucho. Sí, para muchos sí, muchos empiezan a apelar con que quieren atribuir que son hombres encerrados en cuerpo de mujer o mujer encerrados en cuerpos de hombre, y la verdad es de que eso es una aberración. Podría ser muy respetable para los que a lo mejor conocen la moralidad de este mundo, pero para los que conocemos la santidad de Dios y el temor a Dios, es algo que brinca sus principios. Vamos a recordar la ciudad de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. No nada más fue destruida por los actos sexuales, también el profeta Isaías, por la depravación sexual. Así es, también el profeta Isaías dice que la soberbia abundaba en ellos. Es importante poder notar que, primero que nada, como parte de la introducción, ninguna legalización de ningún pecado es correcta. El principio que lo marca por excelencia es el profeta Jeremías. Él decía: hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. A lo amargo, dulce, y a lo dulce, amargo. Así es. Entonces, si el Señor había anunciado que en los últimos tiempos sería como en los días de Noé, es porque una tremenda maldad que precedía al mundo antiguo desató como consecuencia el juicio del diluvio, y que actualmente ahora vendrá un juicio, dice el apóstol Pedro, ya no de agua sino de fuego. Así es, y lo hemos hablado, es muy importante. La tierra, la creación misma, tiene que pasar dos bautismos, uno de agua, que ya se dio, ya sucedió, ya acaeció en los tiempos noéticos o de Noé, y viene. Sí, es una remoción de los cielos y de la tierra, y los elementos ardiendo se fundirán. Entonces le espera, incluso la Biblia siempre que habla de fuego, muchas veces Diluvio de fuego está asociado con juicio. Recordando un poco el primer sello, la primera trompeta, las copas, traen lluvias de fuego. Realmente se le espera en la tierra un juicio de fuego, y las estrellas también que caerán, las potencias que serán conmovidas van a causar estragos, más todo el movimiento en la tierra, ¿no? O sea, la actividad volcánica, sin duda. Sí, es algo que trae como juicio, porque la tierra arda.
Y lo curioso es por qué cuando Yeshua profetizó esto, él decía que como en los días de Noé, así serían los días de la venida del Hijo del Hombre, poco antes de que él regresara. Sus palabras han sido mal entendidas, porque él dice que en esos tiempos comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en el que entró Noé en el arca y se llevó a todos. Hay dos cosas que hay que aclarar aquí. Siempre, durante mucho tiempo se ha comido y se ha bebido, entonces no se está hablando de alimentación, se está hablando de glotonería, de embriaguez, de fornicación, de depravación sexual y espiritual. Así es, que va ligado con que se casaban y se daban en casamiento. También sabemos que el modelo de la familia es instituido por Dios, entonces no se está refiriendo a las bodas normales, sino a los matrimonios entre personas del mismo sexo. El uso natural de la sexualidad es entre varón y varona. Así es, ese uso natural, a causa de la mente reprobada del ser humano, han optado por cambiar ese sentido o esa naturaleza que Dios dio como pareja entre hombre y mujer, y tal naturaleza, tal depravación en la mente ha sido corrompida para hacer cosas que no convienen. Sí, perfecto, Luis. Nada más no quisiera que todo se nos fuera en el asunto de las bodas entre homosexuales, porque hay más puntos. Está la eutanasia, está la legalización de las drogas, está, por increíble que parezca, ya en algunos países, la zoofilia en cierto nivel está permitida. Así es. Para terminar con este punto y pasar a los otros, la advertencia ahí dice que hasta el día en el que Noé y su familia entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahí a veces suele decirse que los que fueron llevados son los arrebatados, y los que se quedaron para el juicio, y ese es un mal entendimiento del texto. Los que fueron llevados por el diluvio fueron juzgados por Dios. Los que fueron preservados por Noé volvieron a habitar la tierra, como serán los que sean preservados de la gran tribulación para entrar en el milenio. Y aún hay un grupo de creyentes que en los tiempos de Noé escucharon la predicación cuando Yeshua descendió a las regiones más bajas de la tierra y predicó a las almas encarceladas. Así es. Misterio. Y es importante aclarar que esto sucedió desde los días de Noé. Eso quiere decir que Yeshua, en todas las dispensaciones o épocas, edades de la humanidad, ha estado interesado en que la gente reconsidere sus caminos, se arrepienta de sus pecados, crea en el Señor, en su muerte y resurrección, y le siga para practicar las obras que Él tiene preparadas de antemano. Ese es tan sencillo, ese es el mensaje del Evangelio, pero pues la oposición lo ha tratado de entenebrecer. Pasando al siguiente sentido de la legalización de la eutanasia, es curioso porque algo que parece sumamente benévolo y misericordioso. O sea, verdaderamente asistir a un para preservarlo de dolores y de sufrimientos parece algo pues muy bueno. Sin embargo, eso es asesinato en el fondo. Totalmente. Es el primer principio ahí que es quebrantado, es quitarle la vida a un semejante. Eso es algo que ni un humano tiene derecho de hacer. Justificado, legalizado, increíble. Sí, realmente el punto que puede legalizar el argumento que puede legalizar ese punto es decir que no quieren ver que ese enfermo o anciano esté sufriendo más. No sabemos que Dios espera hasta el final en muchos casos para darles el don bendito del arrepentimiento. Efectivamente, hay un testimonio de una persona que adquirió SIDA desde su infancia y él no lo sabía, y en su juventud estaba ya totalmente desahuciado. Y cuando él actualmente se presenta para dar testimonio del poder de Dios, enseña sus análisis con el SIDA, sin el SIDA, y fue alguien que en el último momento Dios le dio la oportunidad de rescatarlo de tal enfermedad. Entonces no podemos tener autoridad sobre la vida de los demás pensando que para que no sufra quitarle la vida, porque Dios es excelente en dar una salvación poderosa o una sanidad poderosa o una oportunidad poderosa en el último momento de la vida. Es algo que está lejos de nuestro alcance, pero de Él no. Así es. El aborto. El aborto. Otra forma de legalizar la injusticia o la maldad, el asesinato. De legalizar. Así es. Hoy en día, por lo menos en este país que se las daba del país más mocho del continente y más católico, pues ahora resulta que pues casi en todos los estados, o no sé en cuántos, está permitido el aborto, con ciertas regulaciones, obviamente.
Así es, vamos a mencionar 3 brevemente. La primera es cuando el argumento es que una mujer quedó embarazada a causa de una violación y no quiere el producto. Entonces, bajo ese aspecto, las autoridades quieren defender que ese producto debe de morir. Pero la pregunta es, ¿no podría esa mujer darlo en donación, en adopción? Quizá podría ser una forma de decirle, bueno, hay ciertos grados al practicar el legrado que la puede poner en riesgo a ella y al bebé, entonces no es 100% una eficacia oportunidad. Otro argumento que tienen para quererlo legalizar, pero que también está en contra de las leyes de Dios y sigue siendo el homicidio, es que la ciencia dice que solamente es una célula y que hasta ciertas semanas puede ser extirpada, que puede ser... que no es ser todavía. Así es, y sin embargo eso es un mito. Como tal, el hecho de que haya una fecundación, desde el mero momento de la concepción ya había vida. No puede haber algo muerto que dé vida, eso es imposible, ya había vida. Nada sale de la nada. Así es. Y la tercera, por consiguiente, es que dice el Salmo 139 que es el Señor el que forma al nuevo producto en el vientre de la mamá y los embriones vieron. Así es. Entonces el Señor, como autor de la vida, él sabe que hay un producto ahí que quizá pudiera ser que... Cristo conoce el DNA de cada uno. En tu libro estaban todas esas cosas escritas. Así es. Este libro se le atribuye al código genético. Entonces él conoce las características con las que nos está formando, el carácter que se va a tener. Si desafortunadamente es un cainita ese bebé, pues ya nos libró de un ser violento en la tierra que no se iba a arrepentir, ¿no? Pero si era un siervo de Dios, Satanás ya estaba mirando la oportunidad de aniquilarlo desde el vientre, y eso es algo que en el sentido espiritual no podremos saber, pero que él, al ser enemigo que viene para hurtar, matar y destruir, procura todas las armas posibles para matar a quien sea. Otro punto veo en este punto de la historia de la humanidad, para nosotros, por todo lo que nos dice la palabra, son tiempos preapocalípticos, por no decir que estamos ya viviendo páginas apocalípticas 100% de la masturbación. Por increíble que parezca hoy, la falsamente llamada ciencia del psicoanálisis y aún la psiquiatría, muchas escuelas de estas pues aconsejan y promueven la masturbación como algo positivo, algo bueno, algo que sana, y cada vez son más los sexólogos y psicoanalistas que literalmente recomiendan a sus pacientes este tipo de prácticas. Bueno, por lo regular las personas que quieran apelar a dicho método tienen argumentos nuevamente erróneos, científicos, como lo acaba de plantear. Y un punto a recordar es ahí en Génesis 38, cuando el onanismo, por ejemplo, en Génesis 28, el desperdiciar el material genético es algo... ¿Qué le pasó a Onán? Sí, desperdiciaba el material genético y fue abominable a Dios. Sí, pero ahí hay un argumento. Onán, pues en realidad lo que no quería era darle progenie de Tamar. Sí, aquí lo importante de este punto es que así como ellos tienen ese argumento, también lo tuvo Onán, pero lo importante no es lo que califica el hombre, sino lo que califica Dios. Porque la masturbación degrada espiritualmente, ¿no? Debilita mente, debilita cuerpo. Sí, es un método de destrucción, porque se empieza con masturbación, empieza a avanzar a la depravación, se alimenta con lujuria y puede conducir a la violación. Así es, y mínimo al voyerismo, y ya la resultante final, la violación, hasta el snuff. Es parte de la legalización que incluso en algunos lugares ciertas páginas tienen, ciertos movimientos gubernamentales tienen permitida la pornografía hasta ciertos niveles también, y son consecuencia también de este mismo pecado que la pornografía induce a la masturbación. Okay. Continuamos con la pornografía legalizada. Hasta la próxima.